Muy buenos días, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Es de grato placer dirigirme hacia usted y hacia todo el oyente que vaya a dirigirse a ver nuestra diapositiva, la cual vamos a tratar un tema de mucha importancia e interés para cada uno de ustedes. ¿Y qué queremos con esto? Adquirir aprendizaje. Nosotras somos Karina de la Merced y Liliana Sedano, y nosotros vamos a estar hablando sobre lo que son las derivadas, la cual nosotros pertenecemos al curso sexto A de Mercadeo, y nos vamos a dirigir a cada uno de ustedes para darle concepto de lo que son las derivadas, su función, cuál es la relación que tiene entre límites y derivadas, cuáles son algunos ejercicios y cómo o cuál es el aprendizaje para cada uno de ustedes. Siguen en nuestro trayecto para que aprendan más sobre lo que son las derivadas de una función. Espero que les guste. Para saber más de lo que son las derivadas, nos vamos a dirigir al concepto. ¿Y qué es el concepto? Vamos allá. Las derivadas de una función. La derivada de una función es uno de los conceptos de significados dialécticos en matemáticas. Las derivadas, en el caso de una función real, de una variable real, es el resultado de un límite y representa gráficamente mediante una recta tangente, como se demostrará en nuestra presentación, dándole vida dentro de la función de su punto. Como vemos mostrando en la imagen, aquí se muestra la recta tangente de curva y aquí están M es la pendiente de la recta tangente de la gráfica. Como vemos aquí, M es igual a F a la X a la 0, como pueden mostrar una curva. Como ya sabemos el concepto de nuestra derivada, vamos a dirigirnos para que sirvan más de lo que son las derivadas y vamos a ver un ejemplo de ella. Ejemplo, para saber más de las derivadas, este es un ejemplo como voy mostrado aquí. Nuestro ejemplo número 1. F a la 1 es igual cuando el límite de la función se acerca a 0, F a la 1 más H menos F a 1 a la H, como dije anteriormente, cuando el valor de las imágenes se acerca a 0. Entonces, como ya hemos representado cada uno de eso, como hemos representado nuestro problema, ven el desarrollo de cómo se va desarrollando nuestra diapositiva. Nuestro ejemplo, teniendo en cuenta de que el valor de las imágenes se va acercando a 0. De aquí vamos a ir sustituyendo y como he mostrado aquí, vemos el resultado, que es H más 6 es igual a 6 cuando el valor de las imágenes se acerca a 0. Pero si no es tan claro, quieren saber cuál es la relación que tiene entre límites y derivadas, vamos allá. El límite, por definición, las derivadas de una función se calcula como el límite de la velocidad de cambio de una función para un intervalo determinado. Las derivadas en sí mismas dentro de un límite y podemos verlo ya que las derivadas por definición se calculan mediante un límite. Como pueden ver el ejemplo, el límite gráficamente nos muestra una curva asignada dándole mucho a un valor, pero no llega a tocarle a la derivada, como pueden ver mostrado aquí. No llega a tocar a la derivada gráficamente, nos muestra la recta tangente a la curva de un punto. Como pueden ver, la curva y nuestra línea tangente. Muy buenos días, mi nombre es Liliana Sedano, soy el número 7 y les voy a hablar más sobre elaborar sobre el tema derivado de una función. En cálculo diferencial y análisis matemático, las derivadas de una función es la razón de aquel cambio instantáneo con la que varía el valor de la función. Como según se define el valor de la variable o valor de una variable independiente. Ejemplo, el valor o la derivada de una función se calcula como límite independiente. Tomando en cuenta la imagen o ejemplo de la derivada, quise hacer una gráfica de GeoGebra. Colocamos lo siguiente: f a la x es igual a 5x² menos 7x al cubo
la cual nos dará esta gráfica. Y seguimos con el tema de las derivadas de una función y vamos a llegar a lo que es su notación. La notación, el concepto de la derivada es muy fácil de comprender. Dada una función y es igual a f de x, la derivada hay una pequeña variación de x. Como, por ejemplo, si entramos a los tipos de notación, vemos lo siguiente. Al mostrar lo que es nuestra notación, podemos ver la primera derivada, segunda derivada, enésima derivada e integral. Como vemos aquí mostrado, vemos algunos científicos matemáticos que dieron su aporte a lo que es dicha función. Como por ejemplo, vemos aquí a Newton, que su primera derivada se ve mostrada mediante y. Como vemos acá, como ven la imagen representativa. Ven cómo se representa en su segunda derivada, en su enésima derivada e integral. También podemos resaltar algunos de ellos, como se ha demostrado acá. Leibniz, en su primera derivada se ha demostrado f era y dividido entre d a la x. Su segunda derivada se ha demostrado igual, pero haciéndolo al cuadrado. Su enésima derivada se demostrada de la siguiente manera e integral se demostrada de esta manera. También como es Jacobi, su primera, segunda, enésima e integral derivada se demostraba así. Y también Lagrange se demostrada de esta manera. Esa es nuestra notación. Conceptos importantes de la derivada. Mi compañera abordó en muy amplio el tema, pues yo le daré algunos conceptos importantes a estos temas. A lo largo de la historia del cálculo, diferentes autores han ideado diferentes anotaciones para la derivada de una función. Algunas de estas notaciones son: la notación más simple es la de Lagrange, que consiste en poner una prima arriba a la derecha de la definición. Ejemplo, entre paréntesis, x elevado al cuadrado menos 3x más 4. Como ya hablamos de algunos temas, conceptos y algunas propiedades de las derivadas, queremos saber más sobre ella. Una de ellas son la linealidad. Dentro de cada una de estas, las reglas y propiedades de las derivadas, encontramos lo que es la linealidad. El resultado obtenido de la suma o la derivada de dos funciones será igual a la derivada de dichas funciones tomadas individualmente. Esta recta también es aplicada cuando se realiza una recta. A esta propiedad se conoce como regla de la linealidad, como por ejemplo se ha demostrado en nuestra presentación. Este es un ejemplo de la linealidad. También podemos ver más sobre la transparencia de derivadas, primer punto y temas interesantes que pueden verse prologados a cada una de estas o puede ser semejante a dicho tema. Mi compañera dio una importante información, pero yo seguiré hablando más de su aplicación. En matemáticas, la derivada es una medida de la rapidez con que cambia el valor según su dicha función, según cambie el valor de su variable. Aplicaciones matemáticas, ejemplo, máximo y mínimo. Y, entre paréntesis, x es igual a 2x al cuadrado. Máximo y mínimo de una función. La función tiene un máximo relativo en 0,0 y un mínimo relativo entre 2, menos 4. Observamos la gráfica donde nos muestra que x igual a 0 es un máximo en los puntos de su alrededor, pero no en todos, ya que por ejemplo f entre paréntesis es igual a 16, cuando es mayor que 0, es igual
a f entre paréntesis 0, mínimo y máximo. Dentro de cada una de estas hablamos sobre todo el concepto y sinónimo de las derivadas de funciones, pero que hay que tener en cuenta de que dimos concepto, de qué trata, su función y aplicaciones, la linealidad, la resolución de las derivadas según su definición y reglas. Pero ahora llega algo de suma importancia, que es la importancia y aplicación de las derivadas de funciones. Vamos allá para saber de qué se trata esta. La importancia de las derivadas. Las derivadas son unas funciones matemáticas que a partir del siglo XVII, gracias al estudio de Isaac Newton y Lewis, dieron la solución al cálculo. Aunque no es un elemento tangible, su valor radica de que desde el punto científico se aplica en numerosas investigaciones. Su valor radica en que desde el punto de vista es importantísima de que las aplicaciones están propias a la sociedad. Así que las derivadas son ecuaciones que se encuentran en nuestro diario vivir, como es la mecánica cuántica, la ingeniería, las ecuaciones diferenciales, teoría de las probabilidades. Esas son algunas importancias y aplicaciones dentro de cada una de estas. Le voy a dejar a mi compañera para que siga hablando sobre la importancia de aplicaciones o aborde más sobre cada una de estas que se deriva dentro de las aplicaciones e importancias de las derivadas. Y ya damos conclusión al tema de derivadas de funciones, teniendo en cuenta que abordamos su definición, su aplicación, qué importancia tiene, qué es la linealidad, cómo o qué diferencia tiene entre límite y derivadas, qué importancia le encontramos a cada una de estas y qué resolución hay entre una definición y sus reglas e importancia de cada una de estas, y sin dejar atrás y es un tema de mucha importancia, que es la importancia de aplicación de qué o dónde encontramos las derivadas de funciones. Espero que haya gustado, y este fue un tema de mucha importancia, ya que cada uno de nosotros tenemos que tener en cuenta de que no solo hicimos esto por salir del paso, sino para adquirir más aprendizaje. Espero que les haya gustado, y hasta aquí fue nuestra agradable y efectuosa exposición. Buenas noches. Resolución derivada según su función. Se llama derivada de una función y es igual a f entre paréntesis x en el punto x al límite del cociente incremental según la definición. Derivadas de una función f es otra f, se lee f', cuyo valor en cada punto es x a la 0. Ejemplo, f(x a la 0) es igual al límite fx a la 0 más h menos fx a la 0 dividido a h, cuando el valor de las imágenes se acerca a 0, siempre y cuando exista tal límite. Muy buenos días, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Es de grato placer dirigirme hacia usted y hacia todo el oyente que vaya a dirigirse a ver nuestra diapositiva, la cual vamos a tratar de un tema de mucha importancia e interés para cada uno de ustedes. ¿Y qué queremos con esto? Adquirir aprendizaje. Nosotras somos Karina Ávila Mercedes y Liliana Sedano, y nosotros vamos a estar hablando sobre lo que son las derivadas, la cual nosotros pertenecemos al curso sexto A de mercadeo, y nos vamos a dirigir a cada uno de ustedes para darle concepto de lo que son las derivadas, su función, cuál es la relación que tiene entre límites y derivadas, cuáles son algunos ejercicios y cómo o cuál es el aprendizaje para cada uno de ustedes. Siguen en nuestro trayecto para que aprendan más sobre lo que son las derivadas de una función. Espero que les guste. Para saber más de lo que son las derivadas, nos vamos a dirigir al concepto. ¿Y qué es el concepto? Vamos allá. Las derivadas de una función. La derivada de una función
es uno de los conceptos de significados dialécticos en matemáticas. Las derivadas, en el caso de una función real, de una variable real, es el resultado de un límite y representa gráficamente mediante una recta tangente, como se demostraba en nuestra presentación, dándole vida dentro de la función de su punto. Como vemos mostrando en la imagen, aquí se muestra la recta tangente de curva y aquí están M es la pendiente de la recta tangente de la gráfica. Como vemos aquí, M es igual a F a la X a la 0, como podemos mostrar una curva. Como ya sabemos el concepto de nuestra derivada, vamos a dirigirnos para que sepan más de lo que son las derivadas y vamos a ver un ejemplo de ella. Ejemplo, para saber más de las derivadas, este es un ejemplo como lo he mostrado aquí. Nuestro ejemplo número 1. F a la 1 es igual cuando el límite de la función se acerca a 0, F a la 1 más H menos F a 1 a la H, como dije anteriormente, cuando el valor de las imágenes se acerca a 0. Entonces, como ya hemos representado cada uno de esos, como hemos representado nuestro problema, ven el desarrollo de cómo se va desarrollando nuestra diapositiva. Nuestro ejemplo, teniendo en cuenta de que el valor de las imágenes se va acercando a 0. Y aquí vamos a ir sustituyendo y como he mostrado aquí vemos el resultado, que es H más 6 es igual a 6 cuando el valor de las imágenes se acerca a 0. Pero si no es tan claro, quieren saber cuál es la relación que tiene entre límites y derivadas, vamos allá. El límite, por definición, las derivadas de una función se calcula como el límite de la velocidad de cambio de una función para un intervalo determinado. Las derivadas en sí mismas dentro de un límite y podemos verlo ya que las derivadas por definición se calculan mediante un límite. Como pueden ver el ejemplo, el límite gráficamente nos muestra una curva asignada dándole mucho a un valor, pero no llega a tocarle a la derivada, como pueden ver mostrado aquí. No llega a tocar a la derivada gráficamente, nos muestra la recta tangente a la curva de un punto. Como pueden ver, la curva y nuestra línea tangente. Como ya hemos hablado sobre el concepto de las derivadas, linealidad y algunos conceptos de cada una de estas, hay que hablar sobre la resolución de derivadas. En esta ocasión, su servidora Karina Ávila le va a hablar sobre la resolución de derivadas según sus reglas. Vamos allá y vamos a mostrarle de qué se trata. Teniendo en cuenta de que la función derivada es aquella que en cada punto de abscisa x está asociada a una determinada función f de x, el valor de su variación es instantánea. Dependiendo según sus reglas, vamos a realizar una regla general de derivación. Según la regla general de la derivación x, como vemos el ejemplo de aquí, x por x a la 0 más vamos a ponerle imagen de x, será distribuida de la siguiente manera. Esta será desarrollada así como la regla general de la derivación. Será distribuida así como y más la imagen que fue el nombre que cada uno de nosotros le pusimos, la imagen de y. Y seguimos con nuestra diapositiva para seguir mostrando. Aquí se ve representada de esta manera, se resta el valor dando la función del nuevo valor que se obtiene. Seguimos presentando y se calcula el límite consciente de cada caso. Aquí hemos calculado esto. El incremento de una variable independiente tiene a 0. El límite así hallado es la búsqueda de la derivación. ¿Cuál es la búsqueda de la derivación? La imagen que he dado por nombre, que es x.